importantes, muy importantes para realizar este trabajo en la región, en la coordinación a nivel de la región. También agradecer a todos los colegas, colegiados y no colegiados, que también están apoyando toda la atención de pacientes. Recordemos que el colegio es un organismo que articula las acciones con la municipalidad y las clínicas que posteriormente van a seguir apoyando la recuperación de los pacientes. Y en este trabajo de articulación, los voluntarios y las voluntarias han sido muy importantes. También eh, saludar y agradecer a los colegas y las colegas de las municipalidades que han tenido un trabajo súper duro. Eh, por más que sea algo que sea mandatado en estas circunstancias, no quita de que el trabajo que están realizando ha sido duro y además el contexto muy complejo. También el ejército ha tenido un rol muy importante en todo el trabajo que hemos estado realizando en terreno. Gracias al ejército también hemos podido hacer avances y trabajos con pacientes mayores, equinos, principalmente. Así que eso, en esta ocasión yo solamente quería agradecer, espero, seguramente se me pasaron muchos por agradecer, el mensaje es amplio para todos y todas las que han participado activamente en esta emergencia. Muchas gracias. Dejo al doctor Felipe Urreza. Ya, eh, ya, muy buenas tardes nuevamente. A ver, como equipo en el fondo se ha estado trabajando bajo, especialmente en animales menores, no obstante también se está trabajando en animales mayores y hicieron solicitud de esta charla y no queríamos perder la oportunidad, dada especialmente la importancia que tiene no solamente el trabajo que estamos desarrollando hoy día, sino que la prevención y preparación ante posibles nuevos eventos. Por lo mismo, hoy día la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colegio Médico Veterinario so- hizo las gestiones para poder hacer esta presentación. Entonces, por lo tanto, presento a la doctora Jazmín Salún Villavicencio, quien es médico veterinaria de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su actividad práctica en varios aras y veterinarias relacionados con el tema de equinos y en su tesis de pregrado la desarrolló en relación a una propuesta de un protocolo terapéutico para lesiones introducidas por quemaduras en equinos. Entonces, ella nos va a hacer una presentación para apoyar sobre todo lo que es la fisiopatología de las lesiones y el rol terapéutico en estas lesiones en equino. Así que, gracias, doctora Yasmín, y la dejo a cargo de la presentación. Muchas gracias. Ya. Hola, buenas tardes. Primero que nada, disculpe las demoras porque tuve un problema técnico con la presentación. Miren, antes de comenzar esta charla, quería de forma introductoria explicar un poquito, porque este trabajo yo lo hice en base a equinos, pero prácticamente yo me demoré casi 3 años en poder terminar este trabajo debido a la cantidad de información que era, y más que nada en que la fisiopatología de un paciente quemado es muy compleja. Un paciente quemado no es solo un paciente con una herida en la piel, sino que es muchísimo más complejo que eso. Y a raíz de eso, consideré necesario que todos conociéramos la fisiopatología, porque esto se puede aplicar para cualquier animal. Obviamente en mi trabajo van a encontrar muchas imágenes de quinos, terapéutica diseñada para ello, pero, pero lo que yo espero poder hacer es entregar los principios para que ustedes después los puedan aplicar con sus pacientes, ¿ya? Eso más que nada me interesa que lo tengan presente y que puedan hacer el mejor uso de ellos. Como les comenté, gracias a Dios me tocó aplicar este protocolo en los incendios de Lampa del año pasado y funcionó, porque ya sabíamos de alguna manera en qué enfocarnos, cómo actuar, qué paso era lo más importante. Y en este caso, como no hay tiempo para que los colegas puedan eh, dedicarse a leer e investigar, yo consideré de que poder
compartir los conocimientos que yo he reunido durante todo este tiempo les pueda servir y contribuir en algo. Al menos esa es mi intención. Y que hagan el mejor uso de ellas y espero que les sirva harto. Esto es un resumen muy, muy resumido de toda la información, pero cualquier duda, pregunten para tratar de resolverla y que esto en verdad les pueda servir a todos, que es la idea, para aplicarlo en cualquier especie, ¿ya? Así que no se asusten porque vean muchos caballos. Tómenlo como otro tipo de paciente nomás y que podamos hacerlo mejor por ellos. Nada más. Bueno, para comenzar, eh, lo, las lesiones por quemaduras son poco frecuentes en los animales, bueno, en los caballos sobre todo, pero por lo general cuando ocurren son devastadoras. Es importante mencionar de que un paciente quemado es un paciente politraumatizado y que tiene una alta gravedad. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es una quemadura. Bueno, la quemadura es un tipo específico de lesión de los tejidos blandos que va a causar daño o destrucción de la piel y sus contenidos, ya sea por agentes físicos, químicos, biológicos o cualquiera de sus combinaciones. ¿Qué es una quemadura térmica por calor? Es aquella que se produce por la transferencia excesiva de calor a los tejidos. Esto es necesario indicarlo porque, como les mencioné, hay muchos tipos de quemaduras y, y de alguna forma es fácil confundirse. Entonces nosotros necesitamos saber de que la que vamos a estudiar ahora es aquella que se produce por calor. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener distintas causas de quemadura y la importancia que tiene esto es que cada uno va a tener un patrón diferente de presentación y una gravedad por sí solo. Doctora, Dígame. No se está disculpe, transmitiendo pero no se está transmitiendo la presentación. Solo quedamos en la primera diapositiva. Pero ¿no se ve? No se ve como si estuviera presentando. Ay, por Dios. O sea, se ve Jazmín, pero no se ve en modo presentación. Ay, Nos quedamos en la, no sé si has avanzado en la, sí, ¿sí? Ya, sí. yo creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Vuelva a Zoom, vuelva a la aplicación de Zoom. Ay, por Dios, espérenme. O lo otro es que le puedes enviar tu presentación a Cristóbal y que Cristóbal la comparta, Ya, mejor. ¿ya? Eh, y y Doctora, ¿está tratando de compartir nuevamente? Ahí se está. ay, por Dios. Espérenme. Disculpen que Ya, no me doctora, manejo mucho en Zoom. yo estoy transmitiendo en Zoom su presentación y confirmemos que se ve bien. Sí, solamente que no sé dónde estoy. Ya, apriete detener el compartir.
ahí donde se ve la pantalla, ¿dónde ¿Ya? está? Dice en rojo, detener, compartir. Ya. Ya, espérenme, que ahora me sale a mí un montón de... Sale aquí. Chun, chun, chun. Voy a ir a Zoom. Espérenme, dejar de compartir, compartir. Ah, compartir pantalla, compartir. Y esto, trabajito. Se debería ver ahora. Sí, ahora veo la pantalla. Y Se ve. Que justo esta cosa de Zoom acá arriba molestando. Ahí está. ya. Ya. Y una consulta. ¿Aquí cómo la voy moviendo? Me avisa siguiente y yo se la voy cambiando. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Son ¿Ya? hartas, así que. Ya. ¿Ya? Eh, ¿en qué, en qué parte alcanzaron a escuchar? Sí se escuchó todo. Lo que pasa es ¿Sí? que eh, no iba avanzando la presentación, pero se escuchó todo. Se Ya. escuchó eh, todo esto lo que está mostrando ya se escuchó. Ya. Si quieres puedo hacer Y un resumen. Eh, bueno, nuevamente disculpen los problemas técnicos. Bueno, acá salen las definiciones en lo que consiste una quemadura y lo que es una quemadura térmica por calor. Es importante conocer esto porque nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que diferencia una herida normal a un tipo específico de lesión, en este caso las quemaduras. Y por lo tanto el tratamiento va a ser o sea, va a ser totalmente diferente a un tipo de herida común. ¿Ya? Por eso encontré que es necesario saber el significado, o sea, qué es la definición. La siguiente, por favor. Eh, ya, si quieres darle porque tiene varias imágenes, perfecto. Ya, dentro de la etiopatogenia, las causas de las quemaduras, al menos en equinos, van a ser variadas, pero estas también pueden encontrarse en otras especies. Y la importancia que tiene saber este tipo de causa es que cada una va a tener un tipo específico de gravedad por sí sola y también va a tener patrones específicos de lesión. Por ejemplo, una lesión por una descarga eléctrica va a ser muchísimo más grave que una lesión por fricción por cuerda. Y el tratamiento va a ser muy distinto a pesar que todos se clasifican como quemaduras. También, en el caso de que nosotros no sepamos la anamnesis del paciente, el tener una noción del patrón de lesiones nos indicará de alguna forma cuál es la causa y de alguna forma eso nos permitirá tomar mejores decisiones. En cuanto a las características del individuo o su ambiente, vamos a saber de que las quemaduras van a afectar de diferentes formas a los individuos. Por ejemplo, pacientes que tienen edad extremas como pacientes pediátricos o de mayor edad van a tener eh, una menor capacidad de poder tolerar las quemaduras por el gran cambio que produce en la fisiología del individuo. En cuanto al sexo, se describe de que las hembras tienen la piel mucho más delgada que los hombres. Por lo tanto, se espera que una quemadura a la misma temperatura, al mismo tiempo de exposición, tendría que ser mucho más profunda en una hembra. En cuanto al estado inmunitario, también tenemos que saber de que un paciente que, que tenga compromiso de la inmunidad no va a tener la mejor respuesta ante las quemaduras. Entonces, nuevamente vamos a tener un paciente un poco más complicado en comparación a un paciente que esté sano, pero que esté con una quemadura. Bueno, pacientes que tengan lesiones concomitantes, que tengan algún trastorno anterior a las quemaduras, nuevamente van a ser pacientes mucho más complejos a un individuo sano. Y también dentro de una de las cosas que va a afectar va a ser la rapidez y la calidad de la atención, porque se describe, al menos en medicina humana, de que uno mientras antes pueda hacer el manejo de estos pacientes, el pronóstico y la sobrevida sería mucho mejor a uno de que nosotros la atendamos 2 días después de la lesión. ¿Ya?
Y en cuanto a las características del agente productor, nuevamente vamos a saber de que algunos van a actuar de diferentes formas y nuevamente van a ser más graves en comparación a otros. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, este es un punto muy importante. Ay, espérame, ¿te puedes devolver un poquito? Al anterior creo que se saltó uno. Ay, no, dale no. En cuanto a la clasificación de las quemaduras, nosotros los vamos a determinar en base a la profundidad y al área de superficie corporal afectada. Y la identificación de estas dos características nos va a permitir determinar cuán grave va a ser las quemaduras en un paciente. La siguiente, por favor. Respecto a la profundidad, nosotros vamos a determinar de que las quemaduras van a tener diferentes grados de profundidad. Y se clasifican en primer grado, que van a ser aquellas que afecten solamente la epidermis. Posteriormente vamos a tener la de segundo grado superficial y de segundo grado profundo. Con esta quiero indicar, este es un punto muy importante porque muchos papers de veterinaria estaban mal descritos y yo me basé en esto en humanos. Entonces es necesario que esto lo tengan súper presente para catalogar muy bien las quemaduras, porque de esto nos va a permitir determinar cómo tratarlas o no. ¿Ya? Bueno, y en el caso de las de segundo grado, bueno, nosotros vamos a determinar de que la de segundo grado superficial se va a comprometer toda la epidermis y la dermis papilar, y la de segundo grado va a ser compromiso de toda la epidermis y toda la dermis, ¿ya? Y en esta clasificación también vamos a tener la de cuarto grado, que nuevamente no sale descrito en veterinaria, pero en este caso nosotros vamos a tener afectado epidermis, dermis, tejido subcutáneo y hasta hueso, músculo y ligamentos y fascia, ¿ya? ¿Qué es importante saber en cuanto al manejo del dolor? Las de primer grado se clasifican con un dolor moderado y las que van a doler más son aquellas que sean de segundo grado, superficial y profundo. Las de tercer y cuarto grado dejan de doler porque se quemaron todas las terminales nerviosas. Entonces esto es muy importante para saber clasificar las quemaduras, porque si tenemos un paciente con un compromiso de un 90% del cuerpo quemado, que no hay dolor, eso nos tiene que llamar mucho la atención y por lo tanto vamos a tener un paciente muchísimo más grave sistémicamente en comparación a un paciente que tenga una lesión muy dolorosa pero quizá en menor extensión, ¿ya? Y eso es importante reconocer. Y también es necesario saber de que siempre alrededor de una quemadura de tercer o cuarto grado va a haber una de segundo grado que va a estar alrededor y esa sí va a doler, ¿ya? La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación por área de superficie corporal afectada, dale porque quedan dos imágenes más, por favor. Perfecto. Ya. Esto nos va a permitir determinar el pronóstico de las quemaduras. Y aquí vamos a poder determinar, según el área de superficie corporal afectada, si nosotros podemos determinarlas como locales o sistémicas, ¿ya? En este caso, en mi trabajo, yo encontré de que hay una técnica que se llama la regla de los 9, que nos permite identificar la superficie corporal afectada, y en esta se basa en dividir las zonas del cuerpo en múltiplos de 9. Y esta se usa en humanos, y la encontré que se podía adaptar en un paper que ocupé de menor. Pero el problema que tiene que esto en individuos jóvenes no es muy... puede tener problemas de la estimación, y en los animales que sean, por ejemplo, bueno, todos los animales tienen diferencias en su morfología, entonces obviamente van a haber zonas que no van a ser representativas a la imagen que aparece, ¿ya? Pero al menos, para empezar, esta imagen sí nos va a ayudar como una estimativa de la superficie corporal. Sí logré encontrar una que era específico para caballos, ¿ya? Pero para el resto de los animales, usar la regla de los 9 va a ayudar, ¿ya? También el saber cuánta área afectada nos va a permitir saber cuánto líquido usar, o sea, cuánta fluidoterapia necesitamos en estos pacientes, porque como vamos a ver más adelante, eso va a ser la principal limitante en el manejo de estos pacientes, la fluidoterapia. Y a partir de esto vamos a tener valor pronóstico, porque se describe que pacientes que tengan mayor cantidad, o sea, al menos sobre un 30% de la superficie corporal quemada, el pronóstico llega a ser reservado, ¿ya? Y si ese 30% más ya llega a ser grado
2, 3 grados, ya es súper complicado. ¿Ya? También aquí vamos a poder clasificar quemaduras en zonas especiales, en este caso la cara, los ojos, oído, periné y miembro. Y acá van a ser áreas que van a tener un compromiso funcional, un compromiso también estético y áreas de mucho dolor. Entonces, estas lesiones tienen que manejarse con mucho más cuidado. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya, queda una imagen más. Ya, en cuanto al mecanismo de la lesión, en las quemaduras nosotros vamos a identificar ciertas partes. La zona de coagulación va a ser aquella zona que recibe la máxima capacidad técnica y va a ser aquella zona que va a tener una necrosis instantánea. La zona de éstasis va a ser la zona alrededor de esa zona de coagulación, en donde vamos a tener zonas de trombosis, y esta zona es recuperable en las lesiones siempre y cuando uno pueda hacer una fluidoterapia a tiempo. Si no lo hacemos, esa lesión se va a extender y vamos a perder esa zona. Y alrededor de esa zona de éstasis vamos a tener la zona de hiperemia, que va a ser una zona de enrojecimiento, pero que está viable. Y nuevamente lo más importante es tratar de mantener esta zona para que haya una buena perfusión y los tejidos que están alrededor de esa puedan hacerse viables. ¿Ya? Y nuevamente la extensión de la lesión va a depender nuevamente de la temperatura de la fuente de calor, el tiempo de exposición, la cantidad de sangre que vamos a tener alrededor de la zona, el grosor de la piel y el ambiente local de la herida. ¿Por qué es importante el grosor de la piel? Porque nosotros vamos a saber que, al menos en los caballos, todo el dorso grupa, la piel es muchísimo más gruesa en comparación a la piel del vientre. Yo asimilo de que esto mismo se puede replicar en menor y en otras especies. Por lo tanto, sabemos de que si yo pongo, o sea, si yo tengo una quemadura a una misma temperatura, va a ser mucho más grave en la zona donde la piel sea más delgada, ¿ya? En comparación a una parte de la piel más gruesa. Entonces, nuevamente tenemos que saber de que ciertas zonas van a ser más riesgosas, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la fisiopatología, que es lo central, este es el punto clave del manejo de los pacientes quemados. El mayor error que podemos tener es que nos va a impresionar mucho ver a un paciente quemado y quizás lo primero que vamos a querer hacer es atender las heridas. Pero increíblemente, después de mucho estudiar por la tesis y basada en mucha información humana, las heridas es lo último que se maneja. Primero nosotros tenemos que tratar de estabilizar a ese animal para poder compensarlo, y una vez estabilizado, recién ahí atender las heridas, por muy impresionantes que sean. Porque si no lo estabilizamos en esta parte, no vamos a lograr salvar, se nos va a morir. ¿Ya? Y acá es importante saber cuándo clasificamos a un paciente con, con una afección local o sistémica. Si nuestro paciente tiene quemaduras que abarquen menos del 20% de la superficie corporal, nosotros lo vamos a denominar como local. Y en este caso nosotros lo trataríamos como una alteración local en la piel, que sería mucho menos complejo en comparación a todo lo demás. ¿Ya? Y si tenemos un paciente que esté afectado, más del 20% de superficie corporal afectada, vamos a tener la presentación de choque hipovolémico, lesión de las vías respiratorias, alteración en otros órganos y alteración local en la piel, además. ¿Qué es importante saber de las quemaduras cuando afectan, cuando hay compromiso sistémico? Es que tienen la capacidad de afectar cualquier órgano o sistema, increíblemente que parezca. Y esto no es inmediato, se va presentando a medida que el paciente va evolucionando. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando para poder tratar a medida que pasa el tiempo. Ya, la siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la alteración en la piel, nosotros lo primero que vamos a observar es que va a haber una destrucción de la barrera cutánea y vamos a observar pérdida de líquidos, lo que va a llevar a deshidratación, va a haber predisposición a infecciones bacterianas, vasodilatación y liberador de mediadores inflamatorios que nos va a causar edema, y el estímulo nervioso por el calor nos va a producir dolor. ¿Ya? La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología sistémica, el principal punto clave es el manejo del choque hipovolémico. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos que pensar de que la fuente de calor va a afectar gran cantidad de superficie corporal y vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica impresionante.
todo eso nos va a llevar a que se produzca una extravasación de proteínas y fluya al espacio intersticial, pero a gran magnitud. Además, la pérdida de fluido nos va a causar un aumento en la resistencia vascular periférica y pulmonar. Y además está descrito de que se produce al instante de la quemadura una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué es importante esto? Porque está descrito, al menos en humanos, de que producto de las quemaduras se libera un mediador que aún no está caracterizado, pero que afecta el corazón. Entonces el corazón no es capaz de tener un gasto adecuado. Y esto ocurre en las primeras 12 horas. Incluso aunque uno haga terapia con fluido, recién a partir de las 20 horas posteriores, 24 horas, recién el corazón uno ve de que cambia y que vuelve a recuperar el gasto cardíaco. Pero es necesario saber por qué ocurre eso, ¿ya? Y bueno, todo esto va a llevar a una disminución del retorno venoso y alteración de la perfusión. Y vamos a tener la presentación del shock hipovolémico por pérdida de plasma. Esto tiene similitud al shock, o sea, al shock por pérdida de sangre, pero en este caso la pérdida es de plasma. Entonces, claro, hay disminución del volumen en los vasos, pero no externamente, sino que el cuerpo lo va absorbiendo, pero al final tenemos un shock. Y nuevamente esto nos va a causar a largo tiempo hipoxia y daño por reperfusión de los tejidos. Y si esto no lo logramos parar, vamos a tener progresión del shock a una forma irreversible y la muerte, ¿ya? También es importante acá mencionar que la formación del edema no solamente responde a la liberación de mediadores inflamatorios, sino que también vamos a tener una alteración de la absorción de los vasos linfáticos. Entonces va a ser tanta la extravasación de fluido que ellos no van a ser capaces de poder volver a captar todo ese fluido. Y además se describe de que hay una alteración del potencial de membranas producto de los mediadores, o sea, producto de las quemaduras, ¿ya? Entonces, a nivel sistémico, nuevamente se va a cambiar la polarización y los líquidos van a tender, además, a entrar a las células del endotelio. Entonces, aparte, van a hacer aún que se formen gaps y va a permitir de que pase más líquido ya a esos tejidos que ya están con edematosos, ¿ya? Y la propia acción que causan los mediadores inflamatorios. Y el problema que está de esto es que nuevamente esto ocurre entre las primeras horas en que ocurre la quemadura hasta unas 24 horas. Entonces, a pesar que nosotros hagamos un tratamiento, igual vamos a tener esta alteración de la permeabilidad, ¿ya? Entonces, y esto nosotros vamos a ver posterior a esas 24 horas que va cambiando y que el edema va a ir haciendo respuesta, pero es muy lento, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las alteraciones de las vías aéreas, este también es un punto súper importante porque una de las principales causas de muerte de muerte inmediata en los incendios se asocia a insuficiencia respiratoria, alteraciones del shock y falla multisistémica. Entonces, manejar estos dos puntos, que es el shock y las alteraciones de las vías aéreas, va a ser fundamental para poder después hacer todo el resto de tratamientos que tenemos para estos pacientes, ¿ya? Y la lesión de las vías respiratorias las vamos a clasificar en 3 puntos que al final igual nos van a llevar al mismo resultado, ¿ya? Pero estos se pueden presentar solas o en combinación. Si es en combinación, obviamente va a ser mucho más complicado ese paciente en comparación a uno que tenga solamente un tipo de daño, ¿ya? Y bueno, en este caso vamos a tener el daño directo que es producido por el calor en las vías aéreas, donde vamos a ver obstrucción del flujo de aire por la presentación de edema en las vías superiores. También vamos a tener daño químico por los tóxicos inhalados. En este caso, todos los productos del humo son agentes irritantes y al momento de ser inhalados en el pulmón van a causar la combinación de ácidos, agentes corrosivos. Entonces, a nivel local ya vamos a tener alteraciones. Y nuevamente eso va a generar liberación de mediadores inflamatorios y edema propiamente en el pulmón. Y además vamos a tener la presentación de intoxicación con monóxido de carbono. Y obviamente esto nos va a causar la presentación en hipoxia generalizada. Y en este caso, este punto es un poco difícil de reconocer a un paciente con intoxicación,
porque incluso pueden haber pacientes que no tengan ninguna quemadura, pero tengan esta intoxicación. Entonces es necesario que la tengan presente. Y ante sospecha, lo más importante es saber cuáles fueron los antecedentes en que ocurrió el accidente. ¿Fue un espacio cerrado? ¿En qué condiciones lo encontraron? Que eso nos va a permitir determinar si ese paciente presenta intoxicación o no. ¿Ya? Y finalmente, todo esto nos va a llevar a la presentación de una insuficiencia pulmonar aguda, la presentación de edema pulmonar, obstrucción de las vías aéreas, tanto baja y lesión del parénquima pulmonar. Y finalmente vamos a tener la presentación de la bronconeumonía. ¿Qué importancia tiene esto? Por lo general, la bronconeumonía se describe, al menos en los humanos, que se viene a ser presente recién a los 7 a 14 días. Entonces, en nuestros pacientes que nosotros tenemos sospechas de lesión respiratoria, nosotros tenemos que monitorearlo y esperar ese tiempo para ver si se presenta o no. ¿Ya? Ojalá que no, pero nosotros tenemos que saber de que a los días pasa. Durante mi formación nos tocó ver unos caballos quemados, que había un caballo que tenía una lesión muy pequeña en la piel, pero el caballo se murió a las 2 semanas, estando externamente sin lesión. Y al final, claro, por los antecedentes que al final pudimos captar, él terminó presentando sinología respiratoria que lamentablemente no pudimos identificar a tiempo y el paciente terminó falleciendo, teniendo lesiones externas pequeñas, pero la complicación fue la neumonía, que no se detectó. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, el monitoreo es fundamental de estos pacientes. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la alteración en otros órganos, son bastantes. Yo acá hice un resumen súper acotado de todo lo que podemos esperar, pero a modo de síntesis chiquitita, vamos a tener alteración a nivel cardiovascular, donde vamos a tener un aumento de la resistencia vascular periférica, y obviamente eso nos va a complicar más el cuadro en un paciente que sabemos que está con hipovolémico y con poca oxigenación también, ¿ya? ¿Y qué es importante saber de esto? El gasto cardíaco empieza a aumentar después bueno, como mencioné anteriormente, después de las 12, 24 horas en adelante, y esto se mantiene hasta que el paciente logra cicatrizar todas sus heridas, ¿ya? Entonces van a encontrar pacientes con frecuencias altas durante todo el momento. Aparte del estado hipermetabólico y hipercatabólico que adquieren durante su evolución. También vamos a tener muchas alteraciones a nivel hematológica, a nivel renal. Finalmente podemos tener una insuficiencia renal aguda en estos pacientes, precisamente por la hipoperfusión que tenemos. Daño pulmonar, que también va a venir de daño propiamente en el pulmón o producto de una falla generalizada también. Vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones gastrointestinales asociadas a la hipovolemia. ¿Y qué es importante acá saber de las alteraciones gastrointestinales? Que este también es un foco de translocación bacteriana, que a veces es desconocido. Uno piensa que puede estar asociada a las heridas, a la parte pulmonar, pero ya el hecho de que pueda haber poca irrigación, eh, o sea, que no esté viable el sistema gastrointestinal va a ser un foco importante de, de focos infecciosos en otros lados, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener presente de que en estos pacientes tenemos que tener activo y sano el gastrointestinal para ojalá disminuir esa posible complicación, ¿ya? En cuanto a la parte metabólica y endocrina, vamos a tener un paciente hipermetabólico e hipercatabólico. Y esto se describe que puede mantenerse entre 9 a 2 años. O sea, 9 meses a 2 años. ¿Ya? Y en cuanto a la parte inmunológica, vamos a tener una inmunosupresión generalizada de este paciente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es importante considerar en el examen clínico? Que estos pacientes en una evaluación inicial va a ser difícil determinar con precisión cuánta es la cantidad de tejido afectado, y por lo general uno va a poder tener una apreciación adecuada aproximadamente a las 2 semanas, ¿ya? Donde realmente vamos a poder ver la cantidad realmente de quemaduras. Nuevamente es necesario saber la reseña, la anamnesis del paciente y hacer un examen físico completo para poder determinar qué fue la causa, en qué situaciones pasó y poder determinar qué paciente va a ser mucho más complejo en comparación a otro. Y nuevamente
tener presente de que una vez estabilizado recién el paciente, entramos a evaluar las heridas. Antes no. Antes vamos lamentablemente a perder el tiempo y ese paciente se nos va a morir, ¿ya? Aunque sea muy impresionante. Primero se estabiliza el paciente y después se trata las heridas, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque la causa de muerte principal del paciente quemado va a ser la presentación de choque hipovolémico, insuficiencia respiratoria, falla renal aguda y falla multiorgánica. Entonces de eso se nos mueren los pacientes, no de las heridas, se nos mueren de esas cosas. Por eso es que tenemos que tratarlas primero esas y después las heridas. Si manejamos eso, el manejo de las heridas nos va, o sea, vamos a tener el paciente va a tener las condiciones para soportar el manejo de las heridas, ¿ya? Pero si no lo sacamos adelante en esta parte, no hay mucho que hacer, lamentablemente. Y nuevamente que la difusión de un órgano va a tomar varios días en hacerse presente. Y en este caso, el monitoreo constante de estos pacientes va a ser vital, vital, vital. La siguiente, por favor. Bueno, nuevamente como criterio para determinar qué lesión es una herida, lesión en piel, vamos a tener, bueno, la presentación de edema, eritema, presentación de ampolla, escaras, infección, temperatura corporal disminuida, alteración neurológica y del estatus cardiovascular, ¿ya? La siguiente, por favor. En cuanto a los signos clínicos, nuevamente necesitamos saber identificar qué voy a encontrar yo en la presentación de choque hipovolémico. ¿Qué vamos a presentarnos? ¿Qué tenemos que esperar encontrar en alteraciones en la vía respiratoria? ¿Y qué necesitamos nuevamente encontrar en caso de presente intoxicación con monóxido de carbono? Y esto es necesario tenerlo siempre presente para poder diagnosticar bien al paciente. Si se nos pasa alguno de estos puntos, vamos a estar perdiendo mucha información y tiempo valioso para nuestro paciente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y nuevamente acá vamos a tener otros signos asociados a piel, también a la intoxicación con cianuro de hidrógeno y la presentación de otras alteraciones. ¿Por qué menciono acá la presentación de intoxicación con cianuro de hidrógeno? Porque al menos en los incendios que ocurren por ejemplo, en zonas habitables, la combustión de madera, de plásticos, de fibras naturales va a eliminar diferentes tóxicos y el cianuro puede también ser uno de esos, a diferencia de las combustiones en incendios forestales que quizá vamos a encontrar otro tipo de componentes. Pero si en estos incendios nosotros tenemos que tener presente que puede haber intoxicación con cianuro, ¿ya? Y nuevamente en la presentación de otros signos podemos tener también afecciones oculares, presentación de síndrome compartimental, depresión y pérdida de masa corporal en nuestros pacientes. Y la siguiente, por favor. Y ya, en cuanto a los exámenes de laboratorios y procedimientos, esta es una lista bastante larga, ¿ya? Que esta la logré resumir de artículos de humanos. Y acá es lo que... Estos son todos los exámenes ideales que nosotros deberíamos ojalá hacer. Es entendible de que no todos los centros los van a tener, pero ojalá que ellos puedan hacer al menos para partir perfil bioquímico, un hemograma, urianálisis, medición de la diuresis, ¿ya? Y acá quedan indicados qué es lo que nosotros esperamos encontrar inicialmente en un paciente quemado, ¿ya? Toda esta cantidad de alteraciones. Ya, y también tenemos que tener presente de que en primera instancia algunos procedimientos a solicitar puede que en primera instancia no nos arroje mucha información. Por ejemplo, en el caso de la radiografía de tórax, inmediatamente si nosotros la revisamos puede que no encontremos ningún cambio, pero ante una sospecha de alteración respiratoria nosotros lo hacemos entre 7 a 14 días, probablemente en ese punto sí encontremos alteraciones. Entonces es necesario saber de qué muchos no van a ser 100% fidedignos, pero que al evolucionar los pacientes sí van a ser más acordes, ¿ya? Y esto se produce propiamente por todas las alteraciones fisiopatológicas que tiene el paciente en los primeros momentos de atención, ¿ya? La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, nuevamente estas van a ser variadas y algunas van a ser de presentación próxima y tardía. Por eso es necesario que si nosotros entendemos qué le está ocurriendo al paciente, nosotros también vamos a poder entender qué tendríamos que esperar si este paciente se nos va complicando, ¿ya? Entonces, nuevamente, el monitoreo de ellos va a ser fundamental, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, entonces, luego de que nosotros entendemos, a modo de resumen,
qué van a ser las principales alteraciones de un paciente, nosotros tenemos que saber, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y la siguiente, por favor. Y en este caso, claro, yo presento a grosso modo el protocolo terapéutico que creé para las quemaduras en equino. Nuevamente acá, ustedes tienen que quedarse con las ideas generales, los principios que son los que les van a servir y que en mi idea que las puedan aplicar, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, idealmente, ¿qué es lo que debería contemplar un protocolo de atención de quemados? Eh, Esto lo resumí a partir de la lectura de varios protocolos de manejo de quemados en humanos. Entonces aquí pude reunir cuáles son los puntos de prioridad que consideran ellos para atender a sus pacientes, ¿ya? Y el uso de ellos permite que haya una mayor cantidad de pacientes con sobrevida. Entonces el saber actuar, el saber a qué darle prioridad va a ser fundamental. Bueno, y en este caso nosotros vamos a poder determinarlo como un manejo extrahospitalario y un manejo intrahospitalario. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del manejo extrahospitalario, el primer punto va a ser el rescate en el lugar del accidente. En este caso, es importante de que todas las personas que participen en rescate de cualquier tipo, de cualquier especie, sea ojalá personal que tenga conocimiento en el manejo de ellas, porque cada uno va a tener comportamientos diferentes y peligros innatos diferentes. Por ejemplo, en el caso de los caballos, nosotros sabemos que son súper reactivos y si acerca una persona sin manejo, va a ser muy peligroso tanto para la persona como para el caballo, ¿ya? Entonces, en este caso, el que actúe en personas que saben cómo trabajar con esa especie va a ser fundamental, ¿ya? También porque tenemos que tratar de reducir el número de víctimas y esperamos de que los rescatistas no sean una de esas víctimas, ¿ya? También es muy necesario de que usen instrumentos de seguridad porque va a ser una zona de riesgo, ¿ya? Eh, la siguiente, por favor. Ya. Y bueno, por ejemplo, en el caso de incendios en pecereras, que en los caballos era lo que al menos en mi caso, que nos ha tocado conocer un poco más, nosotros acá tenemos que tener conocimiento de las instalaciones para poder sacar esos animales de mejor forma. En este caso, por ejemplo, si lo extrapoláramos a otros animales, por ejemplo, a un corral de bovinos, nuevamente también ahí tendríamos que las personas que van al rescate saber qué áreas son las seguras, en qué áreas están despejadas para trabajar, y lo más importante es saber cómo retiramos a esos animales del lugar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los equinos se describe de que uno debería en una instalación sacar a los animales que estén más cerca de la salida y más lejos del fuego primero, y poder traspasarlo como a modo de compañero. O sea, yo le paso un caballo a una persona, esa persona se la pasa a otra y eso le va alejando aún más. En este caso, quizás esa misma forma de actuar se podría replicar en otra especie, simplemente para poder sacar el mayor número de animales posible y tratar de privilegiar a los que se encuentren con más posibilidades de sobrevivir. Lamentablemente en un accidente es así, tenemos que enfocarnos en los que tienen más oportunidades, ojalá en todos, pero en un comienzo tenemos que tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, ¿ya? Y lo más importante es no exponernos nosotros, porque si nosotros nos lesionamos no vamos a poder ayudar. Y en el caso de los incendios forestales es un poco más complejo, porque siempre lo ideal va a ser en cualquier especie hacer una evacuación temprana, porque esto nos va a permitir de que no se formen tacos, de que no haya zonas que se obstruyen, de que haya una salida más controlada de los animales. Entonces es ideal de que en todos los establecimientos, ya sea de cualquier especie, se puedan diseñar estrategias que me digan, pucha, si pasa esto, ¿cómo evacuamos? ¿En qué momento? Porque esto va a salvar vidas, ¿ya? Nuevamente es necesario tener implementos de seguridad, y también en el caso que esos animales no se puedan rescatar, tenemos que adaptar zonas que nos permita que estén un poco más seguros. Por ejemplo, en el caso de los equinos se describe que aquellos que no puedan salir se puedan dejar en zonas donde no hayan material combustible, ojalá zonas despejadas y que se puedan dejar con acceso al agua, hasta que en algún momento que pase se puedan ir a rescatar. Eh, y bueno, también se describe de que los animales, si es que hay fuego presente, uno los puede tapar para retirarlo, igual que las personas, ¿ya? Y, y posteriormente
a los animales que logremos rescatar, tenemos que trasladarlos a lugares cercanos que sean seguros, antes de definir un lugar más adecuado, ¿ya? Y siempre esos lugares tienen que estar manejados y monitoreados por personas que tengan manejo con estos animales, ¿ya? Y luego de que ocurre todo, luego de que ya ocurrió estos desastres, tenemos que iniciar búsquedas de los sobrevivientes de forma coordinada, ¿ya? Eso. Y la siguiente, por favor. Ya. Acá nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después que rescatamos a los animales. En este caso, se plantea el uso de un triage médico, y este solamente lo vamos a aplicar en caso que tengamos 2 o más individuos que tengan lesiones en un mismo momento, ¿ya? Y en este caso, el uso del triage nos va a permitir determinar a qué animal tenemos que darle prioridad en un comienzo, y saber quiénes van a tener más opciones de vida, ¿ya? Y una vez que nosotros determinamos a qué paciente atender primero, nosotros tenemos que proseguir a hacer una revisión primaria, una revisión secundaria y finalmente realizar un tratamiento. La siguiente, por favor. Mira, ¿puedes avanzar una más, por favor? Que me faltó... Ya, mira, retrocedo un poquito. Me faltó una diapositiva antes. Ya. Acá, bueno, luego que hacemos el triage, vamos a recurrir a la revisión primaria. Esta la vamos a hacer en terreno y va a ser la aplicación de un triage, o sea, perdón, del protocolo ABC de emergencia, ¿ya? Y esto nos va a permitir poder solucionar aquellas condiciones que va a poner en riesgo la calidad o sea, la vida del paciente de forma inmediata. Ya. Y luego de eso vamos a poder... Mira, ¿puedes retroceder, por favor? Que me perdí un poco con la... De nuevo. Otra vez. Ya, perfecto. Y en la revisión secundaria, nosotros vamos, una vez que ya sabemos que el paciente se realizó el protocolo ABC, nosotros vamos a hacer una revisión más minuciosa del paciente en búsqueda de otras lesiones, y a partir de esta revisión nosotros vamos a definir si este paciente tiene posibilidad de ser tratado en terreno, se debe derivar a un centro asistencial o el paciente tiene que recibir eutanasia, ¿ya? Entonces, este va a ser el primer punto de evaluación importante, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, ahí fue lo que dije. Perfecto. La siguiente no. Y en este caso, nosotros vamos a volver a replicar este mismo manejo, pero una vez que el paciente llega al centro hospitalario. ¿Por qué es importante volverlo a realizar? Porque el paciente puede cambiar en el traslado desde el lugar del accidente al hospital. Y podemos saltarnos mucha información importante si no lo aplicamos. Y nuevamente realizar el test completo, la revisión primaria, secundaria, y nuevamente tenemos el tratamiento, donde nuevamente nos vamos a plantear la opción de el paciente se tiene que someter a eutanasia, puede tener tratamiento en terreno, o si es muy complejo hay que derivar, ¿ya? Nosotros sabemos de que acá en el país, al menos en Equino, no hay hospitales de alta complejidad, entonces nosotros sabemos de que vamos a derivar a los hospitales con más recursos, pero también vamos a saber de que quizás aún así no se pueden hacer todas las cosas necesarias, ¿ya? Pero en nuestras circunstancias eso es lo mejor que podemos hacer en pacientes complejos. Me imagino de que menor hay hospitales con más recursos, entonces ahí van a haber mucho más chances de que esos pacientes sí puedan tener un mejor pronóstico, idealmente, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, nuevamente acá sale detallado en qué consiste el protocolo ABC, que esto mismo protocolo se aplica en humanos. Entonces, por eso es necesario aplicarlo sin saltarnos los pasos, ¿ya? El protocolo ABC va a evaluar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración efectiva, control de la hemorragia, evaluación del estado neurológico, exposición del individuo y protección contra la hipotermia. Y aquí también se tiene que hacer una resucitación con fluido. Y nuevamente en la revisión secundaria nosotros vamos a tender a hacerla mucho más detallada de lo que se hizo en terreno, y vamos a tener la opción de hacer exámenes y procedimientos, ¿ya? Y esperamos obtener muchísima más información. Y en este momento es donde nosotros podemos clasificar a nuestro paciente en base a si sus quemaduras leve, moderada o severa, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya. Y nuevamente acá vamos a determinar el tratamiento
en base a si este paciente tiene solo alteraciones locales o si tiene alteraciones sistémicas. La siguiente, por favor. Ya, si el paciente presenta alteraciones sistémicas, este es todo el manejo que nosotros tenemos que enfocarnos. Manejo del shock por quemadura, manejo de las vías respiratorias, manejo del dolor, manejo nutricional, manejo de otras alteraciones, manejo de herida, manejo de las complicaciones y finalmente rehabilitación. Esto es lo idealmente que nosotros deberíamos hacer y está ordenado por orden de importancia. ¿Ya? La siguiente, por favor. En cuanto al manejo del shock, esto nosotros lo vamos a hacer en todos los pacientes que nuevamente vamos a mencionar que tengan afectado más del 20% o más de superficie corporal afectada. ¿Cuál es la prioridad? Es poner una vía venosa inicial de fluidoterapia. ¿Por qué es tan importante? Porque los miembros se van a edematizar y encontrar una vía va a ser muchísimo más difícil. Se indica de que si el tejido está quemado, igual se puede poner una vía, aunque eso sí pueda tener como la consecuencia que pueda haber la presentación de ómbulos sépticos. Pero en este caso nosotros necesitamos integrar la fluidoterapia, que va a ser el punto de no retorno. O sea, lo hacemos, tenemos mayores posibilidades, pero si no lo hacemos, el paciente se va a morir en unos días. ¿Ya? Y el objetivo en este caso va a ser contrarrestar la pérdida de volumen, poder monitorear la respuesta fisiológica a los fluidos y poder modificar nuestra terapia en base a la respuesta que tenga el paciente. Y en este caso, nosotros usamos una fórmula especial de resucitación que solo se usa durante las primeras 24 horas. Esta fórmula se usa en humanos, ¿ya? Y se usa en todas las guías de manejo del paciente gran quemado, se ocupaba, y esta es la más frecuente usar. Existen como 6 tipos de fórmulas, pero esta es la más usada, ¿ya? Y en este caso, nosotros ocupamos la fórmula en 4 ml de sudoringue lactato por la superficie corporal afectada por el kilo de peso. Y de este volumen nosotros vamos a aplicar los 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las 16 horas posteriores. Si ustedes sacan los cálculos, va a ser una cantidad enorme de fluido. Por ejemplo, en el caso de los caballos, un paciente de 400 kilos con 80% del cuerpo quemado, van a ser unos 80 litros en un día, aproximadamente. Pero lamentablemente esa es la única forma que nosotros tenemos de compensar la pérdida de fluido, que nuestro paciente va a durar aproximadamente más de 24 horas, donde a pesar de que nosotros instauremos esta fluidoterapia, el paciente igual va a estar con pérdida de fluido. Entonces, hay que hacerlo. Obviamente en especies menores va a ser mucho menor, pero para su normalidad va a ser mucho más alto, ¿ya? Pero para que no se asusten que son altos volúmenes, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo nosotros paramos el uso de esta fórmula? Nosotros nos vamos a detener cuando el líquido necesario para mantención nos permita tener una diuresis adecuada, ¿ya? En este punto, la principal herramienta para evaluar si nuestro paciente está bien perfundido va a ser la diuresis, que en las primeras 24 horas va a ser lo único fidedigno. Independientemente de que pueda monitorear presión, pulso, lo único fidedigno de una buena perfusión, de una buena terapia de fluidoterapia, va a ser si tenemos diuresis, ¿ya? Y esto nos va a servir, como les dije nuevamente, las primeras 24 horas, y luego de eso, este parámetro ya no es muy fidedigno porque vamos a tener otras pérdidas secundarias, ¿ya? Ya sea por evaporación de líquido por la piel, pérdidas por la hiperglucemia que se produce, que va a causar más diuresis. Entonces, en este caso, después de ese tiempo, nosotros tenemos que apoyarnos con exámenes, ¿ya? Y otros índices analíticos para ver si estamos bien, si vamos bien o no en nuestra fluidoterapia. La siguiente, por favor. En cuanto al manejo de las vías respiratorias, el objetivo inicial va a ser aliviar la hipoxia, mantener las vías aéreas permeables, revertir la obstrucción de las vías aéreas bajas, controlar la inflamación, el edema y la infección. Y nuevamente tenemos que determinar de que vamos a tener daño en diferentes zonas, ya sea la vía aérea superior, la vía aérea inferior o intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. Y el diagnóstico, de hecho, principalmente va a ser por sospecha clínica. Y en este caso, ante eso, nosotros tenemos que hacer un manejo precoz, ¿ya? En este caso, por ejemplo, va a ser la realización de una traqueotomía en nuestros individuos o poder hacer una intubación de ellos. Al menos en aquí no se hace
Si hay obstrucción de la vía aérea, la traqueotomía va a ser la primera medida, ¿ya? Acá también va a ser muy importante tener la historia clínica del paciente, nuevamente para saber en qué condiciones lo encontraron, si está en un espacio cerrado, el examen clínico fundamental y también la realización de exámenes, ¿ya? Y nuevamente estos exámenes tendrían que volverlos a repetir al pasar los días porque pueden encontrar cosas que en un inicio no están presentes, como les comenté en el caso de las radiografías, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, acá en el tratamiento, nuevamente van a haber medicamentos que se ocupan en equinos, pero aquí ustedes van a tener que determinar cuáles son los que ustedes ocupan en sus especies específicas, ¿ya? Y en el caso de la vía aérea superior, va a ser poder evaluar y mantener la permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? También se debe administrar oxígeno y mantener una limpieza de la zona nasal y bucal, o sea, nasal y oral, ¿ya? En cuanto al manejo de la vía aérea inferior, nosotros vamos a realizar nebulizaciones, también el uso de broncodilatadores y el uso de corticoides igual está cuestionado, porque este edema no responde a una broncoconstricción como normalmente es más frecuente de ver. Entonces, en este caso, si por ejemplo el uso de los broncodilatadores no funciona, podríamos probar con los corticoides, pero aún así puede ser bastante limitado, ¿ya? Porque en este caso la broncoconstricción es producto de todo el edema que hay en el pulmón, ¿ya? Pero producto de toda la respuesta generalizada por la liberación de mediadores inflamatorios. En cuanto al tratamiento del parénquima pulmonar, van a haber diferentes medicamentos, pero todo esto van a estar enfocados en la modulación de la respuesta inflamatoria. Si nosotros logramos controlarla, vamos a tener una mejor respuesta, ¿ya? Algo importante que me faltó comentarles respecto al manejo de la vía aérea inferior. ¿Por qué nosotros vamos a hacer nebulizaciones? En este caso, como nosotros inicialmente vamos a tener un daño de toda la mucosa traqueal, ciliar, va a haber un déficit de todo el aparato que limpia las vías aéreas inferiores. Y en este caso, todos los detritos que se formen por gravedad van a ir descendiendo hacia el parénquima pulmonar. Y todo eso en los alvéolos se va a producir como una especie de tapones. Y eso finalmente va a ser un posible caldo de cultivo y eso cuesta mucho sacarlo después. Entonces, en este caso, lo ideal es que se remuevan todo eso para que finalmente el paciente pueda tener, eh, eh, o sea, parte de su pulmón funcional, ¿ya? Entonces, esto es muy importante de realizar, ¿ya? Y bueno, volviendo a lo del parénquima pulmonar, nuevamente nuestro manejo va a estar enfocado en la modulación de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y acá se describen muchos medicamentos que se usan en medicina humana, ¿ya? Que fue donde yo pude encontrar de forma adecuada qué se usan en estos casos por partes, ¿ya? Y en estos casos, el uso de antibióticos, a pesar que dice acá que no son rutinarios, se describe que solamente se tiene que usar en caso que nuestro paciente sí tenga signos evidentes de infección. Si nosotros en un paciente quemado usamos de forma preventiva antibióticos, vamos a estar generando resistencia bacteriana de forma inmediata, sabiendo que es un paciente que durante su evolución va a tener diferentes grados de infección en el cuerpo. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos de ocuparlos cuando realmente sean precisos en este tipo de pacientes. También vamos a tener una restricción mecánica del tórax. En este caso, si nosotros tenemos la presentación de una escara, la escara, bueno, es la piel quemada que se endureció y queda como cuero. Eso va a limitar la extensión de la cavidad torácica. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que contemplar el uso de una esclerotomía precoz, nuevamente, ¿ya? Y en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, el tratamiento va a ser administrar oxígeno. En el caso de intoxicación con cianuro, va a ser administrar oxígeno más hidroxicobalamina. Y también acá vamos a contemplar el uso de la fisioterapia de higiene bronquial, ¿ya? Lo que nos va a ayudar a eliminar todo este tipo de secreciones que se van a ir acumulando con el paso de los días y también de alguna forma de preservar un poco la función pulmonar en estos pacientes. La siguiente, por favor. En cuanto al manejo del dolor, también este es un punto súper controversial, porque en medicina veterinaria no estaba casi nada descrito, y esto está basado en lo que se hace en humanos.
¿ya? Principalmente el manejo del dolor tenemos que hacerlo primero identificando en base a qué tipo de quemadura tenemos. Ya sabemos de las quemaduras de segundo grado van a ser las que más duelen y las de cuarto grado no duelen. Entonces nosotros ya sabemos de que tenemos que ajustar terapia. También vamos a tener que en el quemado vamos a ver distintos grados de dolor. En este caso vamos a tener el dolor en reposo, que va a ser ese dolor que va a presentar el paciente continuamente en su estado, el que va a ser agudo pero constante. El dolor por procedimiento, que va a ser todo ese dolor que se agudiza aún más cada vez que nosotros vayamos a hacer algún procedimiento. Y en este caso va a ser fundamental hacer mucho manejo analgésico antes de determinar qué manejos hacer, ¿ya? El dolor postoperatorio va a ser el dolor que sea más alto y acá tenemos que determinar que en ese momento tenemos que usar los medicamentos más aptos para ese paciente. Y finalmente el dolor neuropático, que va a estar asociado principalmente a que a que se ven afectadas terminaciones nerviosas. Y este va a ser crónico, ¿ya? Y también vamos a tener diferente evolución del dolor, ya sea si es la etapa de reanimación, en la etapa aguda y en la etapa crónica, ¿ya? Y también lo fundamental acá va a ser que nuestros pacientes nosotros podamos aplicar una escala de evaluación del dolor, porque sabemos que cada individuo va a responder de diferente forma al dolor y lo ideal es poder ajustar nuestras terapias a ese paciente sabiendo todo el contexto que tiene, ¿ya? Y nuevamente vamos a poder determinar el manejo de dolor si es el tratamiento, eh, si este tratamiento lo hacemos en el lugar del accidente o al momento de ingreso en el hospital y una vez que el paciente ya está hospitalizado. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al manejo en el lugar del accidente o al momento del ingreso del paciente al hospital, nosotros idealmente lo primero que vamos a hacer va a ser colocar una vía venosa, inicialmente usar opioides y vamos a tratar de enfriar con agua a temperatura ambiente o a 8 grados Celsius las quemaduras, pero solo aquí es que sean menores al 10% de la superficie corporal quemada. ¿Por qué solo esas? Porque si nosotros hacemos el mismo manejo con un paciente que está con el 100% del cuerpo quemado, nosotros vamos a tender a que él tenga hipotermia. Y en este caso eso no nos va a ayudar, ¿ya? Tienen que tener presente que estos pacientes están constantemente perdiendo calor, o sea, perdiendo temperatura. Entonces vamos a contribuir a que pierda aún más, ¿ya? Y también se describe que tenemos que mantener en esta etapa cubiertos a nuestros pacientes ya sea con sábanas o mantas. Porque también eso va a disminuir el dolor, ¿ya? Y una vez que nosotros tenemos hospitalizados a nuestros pacientes, nosotros las terapias nuevamente las vamos a hallar dependiendo del tipo de dolor que tenemos ya presente. Como les mencioné, el dolor en reposo, dolor por procedimiento, el dolor neuropático y el dolor postoperatorio, ¿ya? Y vamos a tener diferentes herramientas para usar, ¿ya? La siguiente, por favor. En cuanto al manejo nutricional, este también va a ser un punto súper importante porque las quemaduras va a ser un tipo de lesión que va a tener un muy alto costo energético en nuestros pacientes. Entonces, si nosotros no hacemos un manejo adecuado de esto, nuestro paciente va a perder masa muscular de forma más abrupta de lo que normalmente pierden en este tipo de lesiones. Y lo ideal es que esto pueda empezar lo antes posible siempre y cuando no haya hilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma, si nosotros tratamos de mantener íntegro nuestro sistema gastrointestinal, nosotros vamos a tener mayor posibilidad de que no haya, o sea, de que se disminuya la posibilidad de translocación bacteriana, que el paciente vaya absorbiendo energía y eso va a ayudar a largo plazo a que el paciente tenga una mejor respuesta a todos los procesos que le están ocurriendo, ¿ya? Lo ideal sería monitorear al paciente diariamente en la pérdida de peso, que nuestra alimentación nosotros la podamos adecuar en base a los requerimientos nutricionales para cada individuo. Y bueno, en este caso yo puse ofrecer heno de alfalfa remojado. En el caso de otras especies, ahí ustedes tendrían que adecuarlos con los alimentos de mejor calidad, que ojalá siempre sean más enfocados en que sean altos en proteínas, medianamente alto en carbohidratos y un mínimo de lípidos, ¿ya? Se describe que los quemados no tienen una buena tolerancia cuando hay una dieta muy alta en lípidos porque eso también va a causar un daño por oxidación.
es un poco largo, pero dietas muy altas en lípidos no ayudan en estos casos. Entonces, eso. Y, y acá nuevamente vamos a agregar algunos suplementos, por ejemplo, en el caso del ácido omega 3, que a pesar que es un lípido, sí va a tener una buena respuesta como antiinflamatoria, aparte, ¿ya? Y vamos a tener unos suplementos nutricionales que efectivamente van a ayudar en la reparación de las heridas. En medicina humana está bien descrito para qué se usan cada esto y se ve que en los pacientes quemados se presenta una deficiencia de ellos. Por lo tanto, el incorporarlos en nuestros pacientes va a ayudar a que las heridas puedan evolucionar de mejor forma. Y nuevamente vamos a tener finalmente la opción de idealmente hacer una nutrición enteral, idealmente, y en el peor de los casos, si nuestro paciente no come, la implantación de dieta, o sea, de nutrición parenteral, que obviamente va a tener sus desventajas, pero en este caso igual va a ayudar a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al manejo de otras alteraciones, va a ser muy frecuente en estos tipos de pacientes encontrar úlceras corneales por quemaduras, quemaduras en párpado y también la presentación de prurito, ¿ya? Entonces, el manejo de cada de ellos, quizás lo más frecuente que todos encontremos en nuestra clínica diaria, ¿ya? Pero es importante monitorearlo en estos pacientes, ¿ya? Porque sí o sí van a tener algún grado de lesión y tienen que tener sobre todo mayor sospecha si tienen lesiones por quemaduras en la cara, ¿ya? Y en cuanto al prurito, esto se va a encontrar en diferentes momentos de las lesiones y los pacientes también van a tender a hacer autolesiones. Entonces también es importante que lo tengan presente, ¿ya? La siguiente, por favor. Y en cuanto al manejo de la herida, que este va a ser claro como el punto clave, pero que nosotros tenemos que hacerlo luego que hicimos todo lo demás, que es complementario, nuevamente vamos a tener un manejo inicial y un manejo posterior. El manejo inicial nosotros lo vamos a dividir en un manejo en el lugar del accidente y un manejo en el centro hospitalario. En el lugar del accidente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente evaluar el dolor y dar analgesia, cubrir a nuestros pacientes y sacar cualquier implemento que pueda seguir manteniendo calor en nuestros pacientes. Si hay algún resto de ropa pegada, de algún material, no hay que tirarlo, sino que solamente recortarlo, ¿ya? Nuevamente hay que enfriar solamente las lesiones que sean menores a 10% de la superficie corporal y mantener a estos pacientes cubiertos con gasas, o sea, con sábanas o gasas limpias. No es necesario que sea estéril, simplemente en esta primera etapa, con que el paciente quede cubierto, estamos perfectos. En esta etapa no hay que aplicar ningún tipo de creel, gema, nada, porque vamos a tener la posibilidad de generar maceración de estas heridas. Entonces lo ideal es no solo cubrirlas, ¿ya? Y si tenemos pacientes que tienen lesiones en zonas especiales como cara, perine, estos pacientes sí tienen que ser derivados a un lugar donde se haga un manejo más intensivo, ¿ya? ¿Por qué les recalco el tema de usar solamente agua para enfriar sobre o los 8 grados o sobre o a temperatura ambiente? Es porque si nosotros ocupamos agua extremadamente fría o hielo, nosotros vamos a estar causando más isquemia en un tejido que ya está poco perfundido. Entonces a la larga vamos a estar causando muchísimo más daño, ¿ya? Entonces en ese caso solamente agua a temperatura ambiente o sobre los 8 grados. Y una vez que nosotros estamos en el centro asistencial, el manejo va a ser muy similar, pero aquí vamos a tener la posibilidad de hacer una estabilización del paciente antes de poder hacer un manejo más definitivo. Y una vez que hacemos esto, vamos a hacer el manejo posterior. La siguiente, por favor. Ya. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente estabilizado, sistémicamente, nosotros vamos a proceder a depilar las zonas afectadas, hacer un lavado solamente por arrastre. Acá los pacientes no podemos friccionarlos con nada. O sea, no se hace. Solamente el manejo súper suave y por arrastre para sacar todos los materiales extraños. Nuevamente, si hay algún tejido pegado, no hay que tirar porque vamos a estar causando más daño, vamos a estar aumentando aún más la respuesta inflamatoria, entonces tiene que ser todo sumamente delicado en el manejo, ¿ya? Se describe también el uso de limpieza con jabón de clorexidina y nuevamente eso se tiene que enjuagar de buena manera, ya sea con suero o con agua hervida fría.
En el caso de los caballos, nosotros no podíamos usar muchos sueros porque íbamos a ocupar todos los sueros destinados a la fluidoterapia en el manejo de heridas muy grandes. Entonces nosotros en esas circunstancias tuvimos que usar agua hervida fría y en algunos casos agua normal, sabiendo los riesgos que tenía eso, pero en los pacientes de menor tamaño, obviamente usar suero siempre y cuando tengan la cantidad suficiente que no les afecte la fluidoterapia va a ser lo ideal, ¿ya? Pero si no tienen acceso a nada, ocupar agua hervida fría para limpiar, ¿ya? Y acá en este punto es donde nosotros vamos a poder determinar la extensión, la profundidad de las quemaduras y el compromiso de otras áreas y poder determinar el pronóstico inicial de este paciente. También se indica que uno pueda ocupar un diagrama de distribución de lesiones, y esto fue el que yo encontré en equinos, pero me imagino que en menor puede haber. Y esto nos va a permitir determinar la extensión inicial de las quemaduras y si nosotros necesitamos derivar a nuestro paciente, saber en qué condiciones se va y finalmente saber cuánto avanzó o no, ¿ya? Y finalmente vamos a entrar al manejo ya de cada quemadura detallada. En el caso de las quemaduras de primer grado, el manejo va a ser más sencillo, donde acá nosotros vamos a poner idealmente soluciones hidratantes en la piel, evitar materiales que le causen roce y evitar la exposición al sol. Idealmente, una vez que estos pacientes ya estén más recuperados, usar el protector solar. Este en el caso de los equinos, pero se puede replicar en otras especies, ¿ya? En cuanto al manejo de las quemaduras segundo grado superficial y profunda, bueno, si hay presencia de ampollas, nosotros las podemos debridar o puncionar. Solamente vamos a debridar el tejido que se encuentre, o sea, que sea necrótico y que esté de alguna forma más suelto. Nosotros no tenemos que retirar nada a la fuerza. Simplemente con las siguientes curas nosotros ir retirando el tejido que se encuentre en esas condiciones y de fácil extracción. Siempre lo ideal nuevamente va a ser poder mantener estas heridas cubiertas, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer uso de ya sea de depósitos especiales si tenemos acceso, o en el peor de los casos, si no tenemos acceso a ninguna cura más especializada, nosotros podemos usar furacin, que también está escrito en el uso de humanos, ¿ya? Y que al menos en caballos, por tema de costos, fue lo que tuvimos principal acceso y respondieron bastante bien. En el caso de la miel, nosotros lo empezamos a usar cuando las heridas ya estaban un poco más granuladas, por decirlo así. Pero en heridas profundas nosotros sí así hacíamos una cubierta con antibióticos y luego ya sea poner una gasa prensada que no se adhiera a la piel o poner parches de parafina, ¿ya? Y luego de eso poner un apósito de gasa con algodón grueso, ¿ya? En cuanto al uso de apósitos especiales, en el caso de sospecha de infección, se recomienda el uso de apósitos que tengan plata. Eso ayuda bastante a controlar la infección y a la cicatrización. Son mucho más caros y vienen en tamaños más pequeños, pero me imagino de que en especies pequeñas eso sería lo ideal porque va a funcionar mucho. En el caso de los equinos, nosotros no tuvimos acceso a eso, entonces tuvimos que hacer un manejo quizás un poco más rústico, pero que gracias a Dios funcionó. Incluso en zonas donde nosotros no teníamos posibilidad ni siquiera de vendar, nosotros tuvimos que adaptar vendajes, ya sea aplicando sábanas o mantas, incluso hasta de estas sabanillas, ¿ya? Para tratar de cubrir dentro de lo posible. Y luego de hacer todo eso, nosotros sí o sí mantener cubiertos con sábanas. Ya que con eso de alguna forma nosotros también evitamos tratamos de prevenir la hipotermia. Estos pacientes igual van a tener una temperatura baja durante toda su evolución, pero de alguna forma reducimos un poco más las características de la hipotermia. O sea, que no esté tan bajo de lo bajo que va a estar, ¿ya? Y estos pacientes luego de que vayan recuperando tienen que nuevamente quedar con uso de protector solar y tener una exposición controlada al sol. La siguiente, por favor. Bueno, en caso del manejo de las quemaduras de tercer grado, estas van a ser mucho más complejas y va a determinar mucho de la cantidad de superficie corporal afectada. En este punto, idealmente va a ser nuevamente preocuparnos de la estabilización de nuestro paciente y nuevamente en nuestro manejo va a ser muy similar a las de segundo grado, pero acá vamos a tener la presentación de la formación de escaras, ¿ya?
Y acá el manejo, claro, se va a diferenciar un poco en que si yo mantengo esa escara en el paciente o la retiro. Y al menos en los equinos se describía la presentación de diferentes técnicas, ¿ya? Siempre lo ideal en cualquier paciente con escara de cualquier especie va a ser poder retirar la escara, colocar algún apósito, hacer injertos tardíos. Eso va a ser lo ideal porque nos va a disminuir el tiempo de hospitalización y la recuperación va a ser mucho más rápida. Pero el problema es que va a ser escasa. Al menos en equinos nosotros no teníamos posibilidad de hacer eso. Sí se describe, por ejemplo, en la foto de abajo, que se hacen injertos con piel de tilapia, que al menos en Inglaterra se estaba haciendo en un equino quemado con ácido, y en Brasil, en medicina humana se está haciendo. Y los beneficios que tiene esto en este momento que está en estudio es que la tilapia para ellos la piel se ocupa como un subproducto y es súper económica y da excelentes resultados. Entonces, en medicina humana se está usando bastante. Entonces, quizás en un futuro es lo que nosotros podíamos tener presente para ocupar en algún momento. ¿Ya? La siguiente técnica va a ser hacer la técnica abierta, que va a ser mantener la escara eh, solamente con la aplicación de antibióticos tópicos, y eso aplicarlo 2 a 3 veces al día. ¿Cuál va a ser el problema de eso? En que la escara no es una barrera física en este momento, pero ya no hay ningún tipo de protección, entonces también puede ser un vía de ingreso a infecciones. Y si tenemos, imagínense, una herida enorme en un espacio abierto, esa herida se va a contaminar sí o sí. Pero esa es una técnica que existe. En un paciente nos pasó en un caballo que, que este paciente se portaba súper mal. No, el paciente era indócil y nosotros tuvimos que hacer ese manejo. Ese paciente respondió bien a pesar de que nos costó mucho tratarlo, pero existe esa posibilidad y en ciertos pacientes anda bien a pesar de todos los riesgos, pero lo ideal siempre es poder tener algún grado de cubierta de las heridas. La técnica semiabierta va a ser que nuestra escara nosotros la vamos a hacer el mismo manejo de lavar, poner antibiótico y mantener cubierta con apósito, ¿ya? Y la técnica cerrada al final va a ser poder retirar la escara y mantener esa herida ya abierta, pero cubierta con apósito. Y hacer el manejo de la herida como una herida más normal, por decirlo así. También se describe el uso de una escaratomía para evitar el síndrome compartimental, sobre todo en estos pacientes que vamos a tener quemaduras en miembros, donde la quemadura va a afectar a todos los miembros, ya sean manitos o patas, y en este caso nosotros vamos a tener que hacer eso para liberar la zona, ¿ya? Porque si no vamos a tener la pérdida de un miembro, y en alguna especie se puede realizar amputación, en caballos es muy difícil. Entonces es necesario tener presente que es necesario, a ver, ¿cómo es la palabra? O sea, saber identificar si estamos frente a la presentación de un síndrome compartimental, ¿ya? Que en veterinaria igual se habla poquito, al menos lo que yo encontré en equinos fue casi nada, pero existe, en humanos existe, ¿ya? Y nuevamente tenemos que estar monitoreando este tipo de paciente para ver eh, si este paciente amerita seguir manteniendo en estas condiciones o si el mejor tratamiento va a ser la eutanasia, ¿ya? En los animales, quizás la única diferencia que vamos a tener en cuanto al manejo de las quemaduras, de los gran quemados, como ocurre en equinos, que nosotros la eutanasia va a estar determinada por la cantidad de recursos disponibles, si tenemos la capacidad técnica para hacer el manejo de estos individuos, y si el dueño tiene los recursos también. Entonces, y si el paciente es capaz de tolerar todo el manejo. Entonces, la aplicación de la eutanasia va a ser bastante amplia, ¿ya? Y tenemos que ser realistas porque estos pacientes sufren mucho, 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 mucho. Y bueno, y si estos pacientes logran nuevamente sanar sus heridas, nosotros nuevamente vamos a tener que hacer uso de protector solar y exposición controlada al sol. Y las quemaduras de cuarto grado, si son de gran extensión, nuevamente van a ser incompatibles con la vida. En el caso de los humanos, existe la posibilidad de hacer amputaciones de miembros. Pero, por ejemplo, en nuestros animales, al menos en equinos, como les comenté, no podemos hacer, ¿ya? Sí podemos hacer manejos si estas heridas son muy pequeñas, ¿ya? Y el manejo va a ser muy similar a lo escrito en las heridas de tercer grado. Y nuevamente, estos pacientes tienen que ser monitoreados constantemente frente a su respuesta sistémica. No solamente el manejo de la herida, sino que el compromiso sistémico. Si falla sistémicamente, el manejo de las heridas queda
en segundo lugar. Y a veces nuestros pacientes van a morir de otras complicaciones y no de las heridas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya. Y en cuanto a las quemaduras en el rostro, genitales y perine, que van a ser de esta zona específica, que van a tener compromiso funcional y de mucho dolor, nuevamente la curación de estas heridas tiene que ser mediante arrastre. Se tiene que evaluar constantemente las heridas para saber según qué grado es, para saber los manejos, para realizar los manejos que ya mencioné anteriormente. Y luego de cada micción, de cada alimentación, las zonas se tienen que mantener limpias para tratar de disminuir al máximo la posibilidad de contaminación. ¿Ya? Bueno, en este caso, si ustedes tienen la posibilidad de ocupar apósitos especiales y tienen la capacidad para poder vender esas zonas, se pueden hacer. Pero en caso que no, hay que manejarlas como heridas abiertas, pero sí con preocupación de ellas de hacer un manejo 2 a 3 veces al día. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al manejo de las complicaciones, como ya se las mencioné anteriormente, lo más importante va a ser conocer la fisiopatología para saber qué vamos a esperar posteriormente. Una vez que nosotros reconocemos qué puede pasar, vamos a saber que algunas van a ocurrir en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y luego que las identificamos, tenemos que tratarlas. Acá el paso fundamental es el monitoreo de los pacientes. Si no los monitoreamos de forma cercana, nos vamos a saltar la presentación de complicaciones o no reconocerlas de forma inmediata y vamos a tener una complicación bastante severa. ¿Ya? Y se indica también de que estos pacientes tienen que controlarse cada cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque al menos se encontró de que en humanos, en cierto tiempo, pueden, por ejemplo, aparecer neoplasias en zonas donde hubieran quemaduras. Entonces, en nuestros pacientes tenemos que ver complicaciones incluso mucho tiempo después de que las heridas sanen. ¿Ya? Ese es un ejemplo que existe. ¿Ya? Eh, y hay muchas de estas en muchas de estas complicaciones que están descritas en humanas, pero no en veterinarias. Y yo les mencioné acá para que tengan presente de que todo esto puede ocurrir, simplemente que quizás nosotros no lo hemos podido reconocer, pero tienen que saber de que existe. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya, y esta sería ya una de las últimas diapositivas. Y finalmente vamos a tener la rehabilitación de nuestros pacientes. ¿Ya? Al menos en humanos se describe de que idealmente uno tiene que empezar con la rehabilitación lo más, o sea, ojalá lo más inmediato luego de la realización o sea, luego de la lesión por quemadura, pero esto va a ser dependiente de la gravedad del paciente. Entonces nosotros vamos a tener que ir adaptando a nuestra rehabilitación en la medida que nuestro paciente pueda ir colaborando. El objetivo a corto plazo va a ser poder presentar el arco de movimiento y la capacidad funcional y a largo plazo va a ser poder devolverle una vida independiente. ¿Ya? Y las directrices en cuanto a una rehabilitación de este tipo de pacientes va a ser realizar una evaluación temprana para saber qué complicaciones voy a tener por las quemaduras en ciertas zonas en comparación a otras. También determinar el uso de prendas o vendajes de compresión para realizar presioterapia, que se ocupa en humanos, pero que se puede hacer en animales. ¿Ya? También se describe el uso de masajes de masaje, lo que nos va a ayudar a que las cicatrices se puedan ir haciendo un poco más elásticas. Es importante mencionar de que las quemaduras de mayor grado van a causar una contracción de las heridas y, por ejemplo, nosotros si tenemos una contracción justo en la piel sobre una articulación, nosotros vamos a tener que esa articulación ya va a estar rígida, no se va a poder mover. Entonces, en este caso, todo eso nos va a ayudar a que podamos recuperar movilidad. ¿Ya? También el diseño de ejercicios terapéuticos, el uso de caminatas breves para ir adaptando nuevamente a nuestro paciente a la movilidad. Y bueno, en el caso de nuestros pacientes equinos era dejarlos pastar en algún corral. En el caso de pacientes menores, quizá es hacer paseos controlados y ver de cuánto ellos puedan ir moviéndose día a día. Y finalmente, la educación de los dueños va a ser fundamental, porque ellos van a tener que continuar con las terapias de forma diaria, porque se describe que al menos nuestros pacientes pueden tener un periodo de recuperación hasta 2 años. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que trabajar finalmente en conjunto con los dueños. ¿Ya? Y la última presentación, la última diapositiva. Bueno, como conclusión,
el abordaje de las quemaduras va a ser un gran desafío para nosotros, ya porque tenemos poca información, y lo ideal es que la información que haya se pueda ocupar de la mejor manera posible. Eh, Toda esta información que yo les presenté fue extrapolada a partir de mucha revisión de literatura de humanos. eh, entonces lo que puse acá es lo ideal que se hace en ellos. Y el uso de protocolos también va a permitir de que nosotros podamos tener la mayor cantidad de pacientes con sobrevida, porque vamos a saber usar, o sea, vamos a saber por dónde partir, en qué enfocarnos, también poder distribuir de mejor manera los insumos limitados que vamos a tener en este tipo de paciente que va a ser un paciente de larga duración, eh, y de alguna forma adecuar nuestro tratamiento a lo que sabemos que existe. Porque al menos en equinos lo que nos pasó y que me pasó a mí cuando yo empecé, era que a pesar que nosotros tratemos de hacer lo mejor que creamos, si no tenemos la información suficiente y adecuada, probablemente nosotros vamos a contribuir a que nuestro paciente tenga mayor dolor, y que finalmente muera, lamentablemente. Entonces el conocimiento de esta información va a ser vital para tomar mejores decisiones, ¿ya? Y lo ideal es que en algún momento todos podamos crear estos protocolos, ya sea bueno, en equinos ya existe este que fue el que creé, pero ya sea en bovino, o sea, en rumiantes, en especies menores, en fauna. Entonces, todo eso nos va a permitir actuar de mejor manera. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿cuál es la problemática que tenemos actualmente? Que los incendios van a seguir continuando y probablemente sean más frecuentes. Y la única manera que podemos nosotros atenuar es eso, estar más preparados, ¿ya? Y trabajar por la prevención, ¿ya? Ya sea en cualquier instalación de diferentes especies, nosotros vamos a tener que tener contemplados, como hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en países donde ya es más normal tener estrategias o sea, de acción frente a situaciones. Nosotros vamos a tener que incorporarlos, porque al final eso es lo único que nos va a permitir tener una mayor cantidad de sobrevivientes, y ojalá sobrevivientes sanos, no víctimas, ¿ya? Así que eso. Sé que fue una charla muy larga, fue un resumen muy resumido de toda la información, pero realmente espero que les sirva. Eso. Ya. Ya, ahora sí, muchas gracias, Jazmín. Eh, Interesante presentación. Yo creo que van a haber preguntas, así que, eh, pero antes voy a tomar un poco yo la palabra por algunas preguntas. Entonces, no sé si. eh, Primero, cosas que en el fondo me entran a mí un poco por la experiencia también que hemos tenido acá. Sabemos que en el fondo son tratamientos de alto costo, ¿no? Especialmente, pero y que en un equino de 400 kilos, pensando solamente en AINES, en el fondo ya elevamos el costo bastante. Entonces, por eso tenemos que considerar el tema de también las capacidades económicas para poder solventar un cuadro. ¿Sí? Entonces, y porque importante me interesaba, porque aún, dos preguntas en el fondo asociadas más o menos al mismo, pero la primera es, aún se sigue escuchando colegas que hablan de el uso de matico, miel, etcétera, que en el fondo y la siguen utilizando. Entonces, en el fondo, primero me gustaría que en el fondo dar, en el fondo, Lito, tu opinión técnica con respecto a estos usos de que en el fondo que están muy usados y también tu experiencia con algunas terapias alternativas, en el fondo también en equinos, que puede ser como el ozono y de repente y cannabinoides que también se están incorporando también en estas terapias. Uh-huh. Mire, respecto a la... Ay, espérame, se me olvidó la primera pregunta. Disculpe. Era el uso de matico y la miel. Ya, mire, lo ideal es que eso funcione, pero siempre y cuando nosotros tengamos nuestro lecho de la herida limpia. Si nosotros tenemos infección, eso no va a ayudar en nada, porque lo que primero nosotros tenemos que preservar en la herida es que esté sano para que pueda granular, y en ese caso el primer apoyo que tenemos que hacer nosotros es con antibióticos tópicos.
O sea, yo acá me refiero, por ejemplo, en el caso que tengamos una herida profunda, una quemadura de segundo grado, tercer grado, ¿ya? En ese caso, asegúrense primero con una base de antibióticos y una vez de que ustedes vean de que su herida está granulando, que se ve sana, ahí ustedes pueden proseguir al uso de miel de matiko, que anda perfecto. Pero el primer punto, la base es preservar lo que hay para que esté sano, para que pueda sanar, efectivamente. Si no, vamos a estar contribuyendo a que esa herida se pueda profundizar, ¿ya? Entonces, funciona, pero tenemos que esperar el tiempo adecuado para utilizar, ¿ya? Idealmente. Si son, por ejemplo, quemaduras de primer grado, va a andar súper bien el uso de matico, miel, perfecto. Pero heridas complicadas, yo primero, al menos lo que a nosotros nos tocó hacer, fue primero asegurarnos con antibióticos y una vez que ya veíamos una evolución favorable, ahí pasar a terapias que ayudaban a la cicatrización. Y en cuanto a terapias alternativas, sí nos tocó el uso de, cuando estuvimos en el incendio de Lampa, de cannabinoides, que anduvo súper bien, pero también en heridas que ya estaban más granuladas, ¿ya? Que ayudaban a las, o sea, que ya no eran tan profundas. También anduvo súper bien. Ay, usted me dijo otro medicamento, otro ozono. También se usó ozono, un colega, Víctor Vidal, perfecto, anduvo, que ese incluso se usó en quemaduras de tercer grado, tercer y segundo grado, y anduvo impecable. Las heridas, eh, uno veía que granulaban mucho más rápido, de que disminuía mucho la, las posibilidades de infección porque se veía un tejido mucho más sano. Y también lo que usamos y que también funcionó espectacular fue el aceite de árbol de té, porque aparte en los equinos ahuyentaba las moscas. Entonces ahí de alguna forma nos evitábamos ese problema de que hubiera bronimosis, de que hubiera problemas, entonces andaban espectacular. Pero eso sí o sí los usamos cuando ya teníamos las heridas ya no tan profundas, pero andan bien. Pero hay que saber en qué momento ocupar. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Sí. Cristóbal, ¿sigues tú moderando? Sí, sigo moderando yo. Vamos a pasar a que vayan levantando la mano cada participante y se les vaya dando la oportunidad para hacer la pregunta. Constanza Martín. Hola, no sé si me escucha. Sí, Sí, se perfecto. escucha. Mire, tengo dos consultas. Cuando habló sobre el tema de las neumonías, el uso de corticoides, espera un poquito, que hay mucho ruido acá en la casa. Y ahora sí, mi consulta con el tema de la neumonía es que usted mencionó el uso de corticoides, ¿cierto? Para el tema Sí, de cuando hay mucha inflamación. sí. Pero, ¿cómo tengo que administrar el corticoide en este caso? Porque, por ejemplo, si el equino presenta mucho dolor, obviamente voy a recurrir a uso de AINES. Entonces, yo tengo entendido que esto no se puede mezclar. Tengo que administrar una dosis máxima de corticoide y posteriormente seguir con AINES, o cómo sigue el protocolo en ese caso. Mira, en este caso yo creo que algo que me faltó mencionar ahora que tú me hablas del uso de la AINES. Los AINES tenemos que usarlos cuando tengamos el paciente con una buena perfusión. Acuérdense, ¿ya? Si nosotros ocupamos AINES en la primera instancia, en un paciente ya con hipovolemia, vamos a estar ayudando a que haya una falla renal. Entonces, acuérdense que los AINES hay que usarlo en estos pacientes una vez que esté bien perfundido. En este caso, el uso de los corticoides va a ser igual controversial a menos en los equinos porque igual en un paciente que ya sabemos que tiene infección, o sea, ya un cuadro de neumonía que es bastante complejo en los caballos sacarlo, y un paciente con quemaduras, o sea, con inhalación de, de humo va a ser mucho más complejo porque va a estar una mayor cantidad de área afectada y obviamente la predisposición de infección va a ser mucho más grande. En este caso, a nosotros no nos tocó ocuparlos porque teníamos pacientes súper complejos. Entonces la posibilidad de que tuviéramos los efectos adversos del corticoide, en ese caso era más, nos complicó más, nos complicó más. Entonces en este caso, por ejemplo, si por ejemplo los antiinflamatorios nosotros sabemos de que va a ayudar, pero no vamos a tener una respuesta rápida. Entonces, en este caso, claro,
tú tendrías que determinar en qué momento usarlo, si tu paciente ya lo ves que está muy complicado, que si tú ves de que a pesar de que lo has hecho no ves ninguna respuesta favorable, ahí ya tendrías que usarlo como herramienta ya como de emergencia, ¿ya? Para ver si aún así te responde, porque al menos en humanos el uso de corticoides lo ocupan como última opción, ¿ya? Porque acuérdense de que, pucha, que el manejo del edema es mucho más amplio de lo que le alcancé a mencionar, pero tienen que tener presente de que el edema que se produce acá, o sea, que la broncoconstricción que se produce en los pulmones es producto del edema que hay generalizado, que eso al final va a causar una oclusión de la zona. Entonces, si tú aplicas corticoides, claro, no va a tener la misma reacción que tú ocupas cuando tienes un paciente que está con broncoconstricción, que ahí sí efectivamente el corticoide te va a actuar de manera rápida y tú vas a ver la respuesta. Acá esa respuesta no va a ser tan así porque el mecanismo para el que va a funcionar no es el mismo. No sé si queda claro. Por eso se ocupa como última opción esperando de que ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y en este caso, claro, tú si vas a empezar una terapia con corticoides, tendrías que detener la terapia con los demás antiinflamatorios que estás teniendo y sí o sí preocuparte de que tu paciente esté súper bien perfundido y monitorearlo frente a la presentación de alguna exacerbación de la neumonía. Y en este caso, ¿qué podemos hacer para disminuir un poco esa respuesta inflamatoria? Es usar las nebulizaciones, que realmente funcionaron. A nosotros nos tocó con un potrillo que estuvo súper complicado, no tuvo ni una quemadura en la piel, pero el potrillo tenía una neumonía, pero yo creo que la más grande que he visto en mi trayectoria. Y el caballito lo nebulizábamos 3-4 veces al día. Claro, ahí habíamos tantos voluntarios que se podía hacer un manejo súper intensivo. Y el caballito zafó, gracias a Dios, bien. El caballito está vivo en el día de hoy. Entonces, en este caso, yo te apoyaría con eso. Trabaja con nebulizaciones, con fisioterapia respiratoria para tratar de hacer ese manejo, eh, pero tener ojo con los efectos secundarios de los corticoides. Ya, eso es mi experiencia, lo que yo te puedo compartir, lo que yo vi y quizás un poco mi reticencia a usarlo solamente en el último instancia. Ya, eso. Espero que te haya podido ayudar. Sí, muchas gracias. Y otra consulta que tenía sobre el uso de la miel en quemadura, no sé si mencionó en tercer grado o algo así, Sí, eh, porque igual yo sabía que la miel tiene una bacteria que se llama Clostridium botulinum, entonces, bueno, usted me entiende, porque es una bacteria anaeróbica, entonces puede al final generar eso. ay, sí, perfecto. Ahora que dices eso, me hubo un dato importante que me faltó comentar, que al menos en pacientes humanos se indica que uno tiene que poner la vacuna antitetánica. Entonces, en estos pacientes nosotros deberíamos contemplar el uso de esta vacuna. ¿Ya? Así que gracias por mencionar eso. Ya, Sí, gracias, doctora. sí. Y para terminar la respuesta, se describe de que hay una miel que es de uso medicinal. Entonces, esta miel procesada es la que debería estar libre de toda esta bacteria. Entonces, idealmente una debería ocuparla. Esa miel, que fue la que yo encontré en los papers que leí, se llamaba miel de manuka y es procesada específicamente para este tipo de lesiones. En este caso, nuevamente, yo no la ocuparía en una herida de tercer grado. Yo en este caso me preocuparía de de hacer una buena higiene, preservar el lecho, protegerlo de la infección y una vez de que ya esté, o sea, de que tú ya ves nuevamente de que el tejido va, o sea, que va granulando y que tú veas que está sano, ahí recién tú podías entrar a trabajar con la miel, ¿ya? Pero en heridas profundas, 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 yo aún no me tiraría aún el salto de aplicarla directamente, porque si contamino puedo tener más problemas, ¿ya? Y si por ese motivo no tuvieras otra opción que ocupar miel, eh, quizás considerar quizás darle un hervor a la miel para quizás poder eliminar cualquier bacteria que pueda haber, darle un precocido quizás como para tratar de disminuir cualquier prevalencia y bueno, si a veces lamentablemente a veces no tenemos más opciones y los ocupamos.
pero en primera instancia lo ideal sería no ocuparla. Ya. Periodos posteriores sí, pero en una instancia primaria no. Lo ideal en esa etapa sería ojalá si pudieras poner apósitos especiales y si no, un buen manejo de la herida y antibióticos hasta que ya veas de qué va evolucionando mejor. ¿Ya? Esa es mi experiencia, lo que te puedo transmitir. La siguiente pregunta es de Carmen Gloria, que tiene la mano arriba. Ya. Hola, colega. Hola, mucho gusto. Saludos desde Chiloé. Oh, mucha salud entonces. Mira, tengo la siguiente consulta. Bueno, me fueron surgiendo varias entre medio. Cuando hablabas de antitetánica, la única que tenemos en Chile disponible es una de un laboratorio que trae influenza con tétano. Entonces, ¿habría que vacunar los caballos como recomendación con esa o sea, con esa vacuna? Sí. ¿Sería una consulta? Sí, en este caso, si tú no tienes tu esquema de vacunación de forma preventiva, sí. Ya. ¿Cuál? O sea, claro, sería preventivo sabiendo de que tú vas a tener un paciente gran quemado en un espacio abierto donde hay muchos contaminantes y la posibilidad de infección va a ser alta. Y que sus ¿Cuál es? defensas se... Exacto. Y vamos a tener un problema que también quizá me faltó mencionarlo en la charla porque el trabajo es muy amplio, entonces en verdad hice un resumen, el resumen, por decirlo Ujú. así. Cuando tenemos un paciente quemado y tenemos hipoperfusión, nosotros no vamos a tener una distribución de la circulación en todo el sistema. Entonces, si yo aplico una vacuna intramuscular en ese momento inicial, nosotros no sabemos cuánto se va a difundir en el organismo. Entonces, quizás en este caso, nosotros, si no tenemos opción de aplicar algún medicamento intramuscular, tenemos que en primera instancia preocuparnos de que esté bien perfundido el paciente. ¿Ya? Cosa de que ojalá ese medicamento se pueda distribuir de la mejor manera posible y ojalá ponerlo en una zona que no esté quemada. ¿Ya? Esa sería mi sugerencia. Ok. Y mi otra consulta era cuando tenían pacientes que estuvieran muy alterados, muy asustados, ¿qué protocolo de sedación ocupaban? ¿Ocupaban silacina, que es como lo más fácil de conseguir en Chile Sí, y menos hipovolémico? sí. Excelente respuesta y muy difícil de responder. Porque resulta que se describe de que nosotros podemos hacer uso principalmente de silacina para el manejo de estos pacientes, pero sabemos de que vamos a tener una alteración en las presiones. Entonces ya sabemos de que si probablemente nosotros vamos a tener que poner sedación a un paciente que está hipoperfundido, que está choqueado, vamos a tener una gran posibilidad ay, ¿cómo es la palabra? Ay, disculpa, se me olvidó la palabra. De, de que el paciente se nos pueda venir para abajo. O sea, de que lo hiperfundamos más y el caballo se nos pueda, en este caso el caballo, se nos pueda caer y quizás no lo podamos levantar. Entonces es súper delicada la condición en saber en qué momento y en qué paciente yo voy a ocupar tranquilizantes y sedantes, ¿ya? Porque la posibilidad de que se nos descompense, esa es la palabra, que se nos descompense es altísima, ¿ya? Pero lamentablemente si esa es la única opción, habría que hacerlo. Quizás en este caso, quizás podríamos recurrir al uso de analgésicos, ¿ya? Porque obviamente el analgésico, o sea, en este caso idealmente opioide, no nos va a tener esos efectos en la alteración ay, de la perfusión. Ay, disculpe la palabra, no me acuerdo en este momento. Pero no nos va a causar los efectos detrimentales que nos puede causar como efecto secundario la silacina, que es una baja de presión. Entonces, claro, es un manejo difícil. Ojalá no tener que hacerlo, pero si lo haces, ojalá quizás ocuparlo en las dosis más pequeñas. Cosas de ir viendo cuánto te acepta ese paciente sin que se descompense. ¿Ya? Y luego de que lo lograste sacar, poner fluidoterapia inmediatamente. Acuérdense de que eh, el manejo de la fluidoterapia va a ser el punto fundamental en todos los pacientes quemados. Todos, todos. Pero Así que sería, es una... Ah, pero sería de mejor elección, por ejemplo, acá igual todavía cuesta pillar butorfanol, ¿sería mejor sí, que silacina? Sí. idealmente sí. Idealmente sí. Pero claro, es difícil de conseguir, entonces, si no tienes, usar Sina
a muy bajitas dosis y ver cuánto te responde y ojalá que el paciente se porte bien. A veces pasa con los pacientes quemados que, por ejemplo, nos tocó ver a caballos que llegaban con un 50% del cuerpo quemado que no se movían. Era tanto el dolor que estaban tiesos, que realmente cooperaban. Y los caballitos que nos tocó ver, la última vez que me tocó con pacientes quemados eran caballos de cerro, sin manejo, sin nada, y era tanto el dolor que ellos se dejaban manipular. Cuando se empezaron a recuperar, ya se fueron volviendo súper indóciles, que fue su conducta natural. Pero en este caso, claro, ojalá que te toque ese paciente o sea, que va a estar muy tranquilo, que se permita manejar, pero ojalá no tener que hacer aplicar sedante. Pero si no hay opción, claro, vas a tener que usarlo sabiendo los riesgos que hay. Pero al saber los riesgos también vas a poder estar al tanto de qué terapia vas a tener que tener para poder contrarrestar si es que llega a suceder algo. ¿Ya? Gracias. Ay, por último, ¿la presentación la podrían compartir? Sí, yo no tengo ningún problema. De hecho, si alguien necesita, yo puedo compartir mi tesis, porque es un documento muy grande, enorme, pero está mucho más detallado todo lo que hablé. Entonces, si alguien llegase a necesitarlo, yo no tengo problema en compartirlo. Al contrario, mi intención es que puedan quedar lo mejor informados posibles para poder tomar las mejores acciones. ¿Ya? Por eso, lo que les comenté yo me demoré casi 3 años en titularme porque fue tanta la información que tuve que buscar que, que es demasiado. Entonces la idea es que este protocolo que finalmente consistió en mi tesis estaba dirigido especialmente a médicos que no fueran especialistas en esta área para poder usarlo en un momento en que no tenemos a dónde recurrir. Yo tuve 3 años porque no tuvimos pacientes quemados en ese tiempo, pero lo pudimos ocupar cuando sí lo hubo y sí supimos qué hacer. Y tuvimos varios pacientes complicados que recuperaron. Muchos partieron, pero pudimos recuperar a muchos. Entonces, en ese sentido, yo no tengo problema en compartirla porque creo que si sabemos más, podemos tomar mejores decisiones y ayudar un poco más. Ya. Así que eso. Acuérdenme, sí, para poder reenviarla a las personas o sea, a las personas de Colmebec. ¿Ya? Quizá podrías colocar tu correo en el chat y ahí te vamos pidiendo, ¿será? Perfecto. Acá. Eh, eh, a veces me demoro en contestar, pero insisten. Ya. Me demoro, pero insisten. Por favor. Porque se ando corriendo todo el día, pero para poder reenviarlo. Ya. Y lo más importante, y si alguien más lo necesita, lo puedan compartir. Me demoré mucho tiempo en hacer esto, pero la idea era que pudiera funcionar a una mayor cantidad de pacientes posibles. Y a modo de anécdota, chiquitito, para no alargarme más. Este protocolo nació porque me tocó mis primeros pacientes quemados, estaban 90% del cuerpo quemado, los dos se eutanasiaron y nosotros no supimos más qué hacer. Porque hicimos todo lo que sabíamos en ese momento, pero al final con mi estudio me di cuenta que era tan poquito lo que hicimos que fue terrible. Entonces lo ideal acá es que ustedes lo puedan compartir, sobre todo en la parte de fisiopatología, que eso lo pueden aplicar en cualquier especie. Y por eso es la importancia que a mí me interesaba de que todos pudieran eh, conocer la base y ajustarla a sus pacientes. Ya, eso. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Romina Núñez, dale. Hola, doctora. Una Hola. consulta cuando se habló de la ozonoterapia, igual entré tarde a la charla, pero cuando habló de la ozonoterapia, dijo una que no se hace en la primera instancia, se hace como posteriores, cuando ya hay proceso de granulación. Sí. Pero, ¿se aplica de forma tópica o se aplica como por forma endovenosa o por suero? Porque yo he visto Mira, en fisiatría que ocupan en suero la terapia, el ozono, pero ya, no he visto como en pacientes quemados, si se hace como más tópico. ya. Mira, al menos por mi experiencia, yo vi de que se aplicaba, bueno, la aplicamos con los voluntarios que estábamos de forma tópica. Y anduvo bastante bien. De hecho, claro, yo en este caso, ahora yo sé que se puede aplicar el ozono
endovenoso. Yo no lo sabía, pero al menos en mi experiencia se aplicó tópico y anduvo bastante bien. Me imagino entonces de que si está la opción de aplicarlo endovenoso, también podría ser una buena opción, pero ahí, claro, en mi caso yo tendría que buscar información si eso se puede hacer. Pero si tú ya tienes la experiencia, se podría aplicar entonces, o sea, de forma como experimental, ver, pucha, si te resulta, porque tiene muchos beneficios, muchísimos. Entonces yo creo que si tienes manejo de eso Porque como una herramienta, por lo que podría yo ser. tengo entendido, uno de los beneficios que tiene el ozono, aparte de que ayuda como antiinflamatorio, también ayuda al sistema inmune. Perfecto, sí. Sí. Entonces, por eso me llamaba la atención, porque como igual tienen una inmunosupresión estos pacientes, igual ayudaría como entregarlo como más, preparar sueritos con ozono y pasarlo endovenoso, quizás también sería bueno. Podría ser, podría ser. Y ahí, disculpa no poder darte una respuesta mejor, pero si tú conoces los beneficios, perfectamente se podría incluir como parte de un protocolo, siempre y cuando eso al final tenga beneficios para nuestros pacientes. Así que yo creo que sí, sí, no nos podemos cerrar porque tenemos que estar abiertos a todas las posibles opciones porque al final vamos a ayudar a más. Gracias, Doc. ¿Alguna pregunta más? Entonces, no hay más preguntas. Queremos agradecer mucho a la doctora Yasmín por esta tremenda charla, bastante entretenida, bien enfocada, bien dirigida. Eh, Muchas gracias, doctora, por su disposición de dictarla. Sí, no, un gusto y muy agradecida también por su tiempo y porque todos están dedicando tiempo a ayudar a otro en un accidente que es muy grave. Entonces, al contrario, colaborar con un granito de arena para que no pueda estar en terreno en este momento, pero poder ayudar para que otros puedan ayudar es mi aporte, un granito. Pero gracias porque las quisieran escuchar. Así Ya, que, yo también, de parte del Consejo Regional en el fondo, y de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres, agradezco a la doctora Jazmín Sacún por haber compartido su información, por ser solidaria en el fondo con todos y porque entre todos hacemos esta respuesta y además que en el fondo podemos extrapolar en el fondo de estos conocimientos también a otras especies y nos vamos justamente como médicos en el fondo de la fisiopatología en comprenderla y eso nos va a permitir generar información y obviamente siempre están haciendo viendo cosas nuevas y todo esto nos aporta. Eh, bueno, como parte de la comisión les agradezco y especialmente a los que pudieron estar presentes. Esta sesión está siendo grabada, así que una vez que esté disponible vamos a ver para que se comparta a la mayor cantidad de colegas posible. muchas gracias. Entonces ahí yo me doy con mi misión cumplida. Así que eso. Así que Muchas gracias por gracias. su tiempo a todos. Ya. Y agradecemos a los que estuvieron presentes también. Sí. Ya. Chao, gracias. Chao, chao, un gusto. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao, muchas gracias.